La guía perversa de la ideología es un documental de 2012 que, como indica el título, hace énfasis en el concepto de la ideología, visto a través de las ideas de Slavoj Žižek. Es una de mis películas favoritas, puesto que toca temas sobre los que pienso casi a diario y sobre los que considero que vale la pena reflexionar. Es por eso que en este video hago un compendio de los puntos que considero que son más relevantes en la vida diaria de las personas y que son expuestos en el documental. Es decir, aquí expondré las ideas por las cuales normalmente recomiendo el documental a mis conocidos. Antes de comenzar, sin embargo, es necesario hablar brevemente de Žižek. Slavoj Žižek es un filósofo, psicoanalista y escritor cultural esloveno, con relevancia en la filosofía continental, el psicoanálisis, la teoría política, estudios culturales, marxismo, hegelianismo y teología. Su obra está fuertemente influenciada por la de Jacques Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés. En general, las ideas de Žižek sobre la ideología, que es el tema central del documental, me parecen interesantes y creo que vale la pena tenerlas en cuenta. Así pues, comencemos. La primera película explorada en el documental es They Live, de 1988. Esta película es famosamente recordada por plantear la idea de la existencia de unos lentes que permiten ver el significado real, entre comillas, de las cosas. De esta manera, cuando el protagonista se pone los lentes, un letrero publicitario de repente se vuelve un cartel que simplemente dice «Consume». El dinero se vuelve un conjunto de hojas de papel que mencionan que son nuestro Dios, etc. Posteriormente se menciona en el documental que la ideología no es algo que nos afecta o nos confunde u orienta a actuar de alguna manera inconsciente. La ideología no es algo que se nos impone, sino que es algo inherente, algo que está ahí por default, que necesariamente tiene que existir, pues es la relación espontánea que tenemos con nuestro entorno social, con cómo nos percibimos a nosotros mismos y a nuestro rol con respecto a los demás. Querer deshacerse de la ideología es necesariamente doloroso, ya que arremeterá con las diversas ilusiones que tengamos. Conceptos como el éxito, la salud, lo que implica tener una buena vida, ideas que necesariamente implican en su definición una relación con un orden establecido, que necesariamente requiere un conjunto de cosas definidas, es decir, cosas que comúnmente están bien, cosas que están mal, lo que es aceptable y lo que no lo es, etc. Así como otras, tendrán que ser destruidas si uno quiere desligarse de la ideología. La lección es que la libertad es necesariamente dolorosa. Desde los tiempos de Marx se han identificado a las comodidades, es decir, los objetos que consumimos en el día a día, como objetos llenos de contenido teológico e incluso metafísico, que reflejan una trascendencia invisible. No hay ningún producto que no tenga asociado con él un valor ideológico. Esto es algo a lo que la gente joven está bastante acostumbrada hoy en día, y de lo que sin duda son conscientes. La cultura que domina en Internet es una de consumismo, pero no basta con consumir, sino que los productos que se consumen tienen un valor abstracto agregado. Un teléfono no es simplemente un teléfono, sino también su marca. Un café no es simplemente una bebida, sino qué tipo de café es. Prácticamente todos los productos actuales presentan este fenómeno, y el hecho de que la gente sea consciente de ello y que aún así decida ser partícipe de ese proceso a través del cual el objeto obtiene un valor ficticio, dependiendo de propiedades abstractas como su marca, es parte de otra idea que será discutida a continuación. En un punto del documental se habla de la película West Side Story de 1961. Se analiza específicamente una escena donde un policía interroga a un conjunto de jóvenes, aparentemente vándalos, y amenaza con llevarlos ante el juez. Al oír esto, los jóvenes comienzan a justificar su comportamiento a través de las condiciones que han experimentado a lo largo de su vida, es decir, condiciones de pobreza, falta de educación, entornos hostiles, etc. Ninguno de los jóvenes es, sin embargo, lo que aparenta ser, es decir, un ser violento y sin raciocinio, sino que cada uno tiene un sueño, una interpretación personal. Cada uno es un actor consciente con ambiciones y deseos propios. Es aquí donde reside la paradoja.
Como personas no somos un producto 100% determinado por las circunstancias de nuestro entorno. Todos tenemos un margen de libertad a la hora de decidir de qué manera vamos a subjetivizar el entorno al que somos expuestos. De la misma manera en la que los jóvenes vándalos se resignan y actúan como vándalos, a pesar de que en el fondo sepan que simplemente es una fachada, en el día a día resulta sencillo seguirle la corriente a los demás, como si este cuestionamiento interno no ocurriera, como si no tuviéramos una interpretación personal de las circunstancias. Luego se habla de la película Tiburón, de 1975, donde un tiburón acecha una playa norteamericana. Al momento de su lanzamiento, fue recibida con distintas interpretaciones sobre lo que el tiburón trataba de representar, incluso de maneras opuestas. El significado del tiburón para los norteamericanos era la amenaza soviética, mientras que para Fidel Castro, por ejemplo, el tiburón obviamente representaba la explotación llevada a cabo por el gobierno norteamericano sobre los ciudadanos comunes y corrientes. Zizek argumenta que el rol del tiburón es representar todos los miedos que un individuo común y corriente puede tener, encapsulados en una sola entidad. De esta manera llama la atención al hecho de que así funcionan los diversos tipos de ideología, que tienden a asociar todo lo negativo de un fenómeno social a una sola idea, conjunto de personas, etc. El ejemplo más sencillo de proveer es el de los nazis, que consideraban a los judíos la razón de todos los males de la Alemania de su tiempo. Este fenómeno de redireccionar las causas de distintos problemas a una sola entidad es algo que se repite en muchos lugares. Pintar la situación de manera que se dé a entender que las cosas están mal no por las relaciones complejas de una sociedad, sino por un solo factor. En general, uno debería sospechar de todo movimiento o persona que el mundo funciona de manera simple. Decir, la razón de todo lo malo es X o Y, o la razón de todo lo bueno es Z, es, en mi opinión, extremadamente reduccionista. El mundo es un lugar extremadamente complejo y las sociedades también lo son. No resulta difícil imaginar, pues, cómo es que tanta gente resulta convencida por estas visiones que simplifican un lugar difícil de entender y afrontar a una sola cosa fácil de culpar o de adorar, según sea el caso. A lo largo del documental se desarrolla el concepto del gran otro, es decir, el sistema que rige las creencias que tenemos, aquello que dicta la manera en que las cosas deben ser. Para poder existir como individuos, se requiere la existencia de un gran otro, que registrará la supuesta verdad sobre nosotros, y que por ser una verdad artificial, nunca nos refleja verdaderamente. Este gran otro no es real, es solamente una apariencia que tiene que mantenerse. La histeria, vista como la ansiedad producida a través de la duda, es la manera en la que cuestionamos la identidad simbólica social que el gran otro nos otorga. En nuestra existencia siempre hay un mínimo de ella. ¿Por qué soy lo que me dices que soy? Cuando somos arrojados al mundo, se nos imponen un conjunto de papeles y de maneras de actuar que debemos seguir. A través de un análisis de la película La última tentación de Cristo, de 1988, Zizek habla sobre cómo Cristo experimenta esta histeria cuando se entera de que es el supuesto Hijo de Dios. Esta duda nunca es resuelta de manera satisfactoria, pues la razón que le es dada a Cristo, es decir, que es el Hijo de Dios porque Dios ama a la humanidad y ha decidido sacrificarse a sí mismo, es una resolución de la histeria a través de un sacrificio violento. Es como un calla y no preguntes, pues dado que los amo, he de sacrificarme a mí mismo y eso bastará para aliviar cualquier duda sobre tu existencia. El momento más interesante de esta sección viene cuando Cristo es crucificado y en la cruz pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para Zizek este momento representa algo diferente que lo que representa para los creyentes. Cuando Cristo se da cuenta de que está solo, cuando aquello que había justificado su existencia, su porqué hasta ese punto, es decir, Dios, desaparece, cuando deja de entender qué es lo que Dios quiere de él, porque no existe y porque nunca estuvo ahí, Cristo experimenta un desprendimiento total del gran otro, un desprendimiento total de cualquier narrativa ideológica que le diga el porqué de su existir. No hay razón para el sufrimiento que atraviesa, pero esto no debe de verse de manera negativa, pues ahora Cristo es libre. No está ligado a nada que le imponga un porqué a su experiencia del mundo. Esta interpretación del cristianismo me parece bastante mejor que la que comúnmente se le da. El hecho de que Dios haya abandonado a Cristo en la cruz, porque nunca existió, hace que Cristo y sus creyentes queden a solas con su propia libertad. El Espíritu Santo está aquí porque es la comunidad de creyentes,
Y el segundo advenimiento no debe entonces interpretarse como la resurrección literal del crucificado, sino como la emancipación del colectivo de los creyentes, liberándose de cualquier gran otro, de cualquier gran Dios. Una vez que Dios no existe, la comunidad creyente no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Se trata de una comunidad que puede decidir de qué manera actuar sin tener que justificar su forma de pensar ante ninguna narrativa ideológica. Esta es la razón por la que Zizek plantea que la idea del cristianismo termina volviéndose mucho más atea que el ateísmo habitual, ya que este último suele afirmar que no hay Dios, pero aún así mantiene nociones de algún tipo de gran otro, como la ciencia, la evolución, ideas abstractas del progreso, la historia, el humanismo o algún otro concepto abstracto. La idea de que no exista ningún Dios o algún punto de referencia que garantice el sentido de nuestro existir, es decir, que verdaderamente solo seamos nosotros, es mucho más emancipatoria. En los puntos finales del documental, se nos habla de la película Seconds, de 1966, que narra la historia de un trabajador promedio que, descontento con su vida, contacta a una organización que se encargará de darle una nueva. Puede elegir cualquier tipo de vida que él desee, con lo que sea que desee. La organización le hace una cirugía facial que lo deja irreconocible y simula la muerte de su identidad original. Posteriormente, le da una vida nueva, donde es un exitoso pintor que vive en las afueras de Los Ángeles. El protagonista incluso conoce a una mujer que lo lleva a interactuar con los placeres mundanos que uno esperaría de las celebridades de Hollywood, llenas de exceso. Sin embargo, conforme la película se desarrolla, el protagonista comienza a extrañar su vida antigua, y eventualmente es incapaz de soportar seguir viviendo con esta nueva vida falsa, por lo que decide contactar de nuevo a la organización y decirles que quiere su vida original de vuelta. La organización le engaña, y el director de la misma le dice que lamenta profundamente que sus deseos no hayan sido capaces de darle satisfacción. Cuando el protagonista se da cuenta de lo que verdaderamente le va a suceder ahora que ha regresado a la organización, es muy tarde, pues será usado como el cadáver que simulará la muerte de otra persona que atravesará el mismo proceso que el protagonista. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué fue lo que salió mal? La organización solamente siguió los deseos del protagonista, y es ahí donde reside el problema. Los deseos del protagonista nunca fueron nada que apuntara a un modelo de vida que trascendiera los problemas de la sociedad actual que ya tenía, nada que saliera del sistema del que el protagonista estaba cansado al inicio de la película, sino que sus deseos eran simplemente deseos de consumo, espejos idealizados de la misma sociedad actual. El protagonista deseaba lo que el mundo en que vivía le había dicho que debía desear. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestros deseos, que últimamente son la razón, en teoría, por la cual hacemos todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Existe verdaderamente una satisfacción en el consumo? En un punto anterior de la película, se menciona que lo peor que le puede ocurrir al deseo es ser satisfecho completamente. El deseo desea desear y desea seguir deseando. Estas ideas claramente muestran la influencia de Lacan en Zizek, pero ese es tema para otro video. Lo importante de esta sección es cuestionar aquello que deseamos. No somos víctimas pasivas de nuestros deseos, pues están bajo nuestro control. Nosotros los creamos, los padecemos y los sostenemos. Somos responsables de los mismos. Posteriormente, viene la sección que considero que es la más importante de la película, o por lo menos la que he visto que ocurre en la vida de las personas prácticamente siempre. Se nos expone la situación a la que se ven sometidos los amantes de la película Brief Encounter, de 1945, donde una mujer que engaña a su esposo con un doctor, que está a punto de partir a Alemania y que por tanto nunca volverá a ver, se encuentra despidiéndose en un café, antes de ser interrumpidos por una conocida de la mujer, que interrumpe a la pareja y decide sentarse junto a ellos a platicar con ella, claramente arruinando el momento emotivo de despedida de la pareja. Lo interesante aquí es la reacción de los amantes, quienes, dado que tienen que mantener las apariencias, no le dicen nada a la señora, que está interrumpiendo la última vez que estarán juntos. Esto me resulta extremadamente interesante, pues es algo que veo todo el tiempo en la vida real. Pensemos en lo que la señora representa. Ella actúa de acuerdo a lo que el gran otro, el sistema de apariencias, espera de ella. El encuentro emotivo de los amantes es destruido por esta persona que les exige actuar de manera determinada, ser partícipes del juego que juegan todos los días, de actuar de la manera en la que se supone que deben actuar. Pongámonos en el papel de la señora por un momento. Si nos encontramos en la calle de noche y vemos una pareja comiendo de manera romántica en algún restaurante de la ciudad,
existen un conjunto de cosas que todos sabemos, pero que nadie dice, que nos indica que sería incorrecto de nuestra parte llegar con la pareja y arruinar su momento romántico. Incluso si conocemos al hombre o a la mujer, ya sea de manera casual o de manera íntima, sabemos que es mejor simplemente dar un saludo de lejos y seguir nuestro camino sin interrumpirlos. La situación cambia si nos encontramos, por ejemplo, en un lugar de trabajo, donde existe un conjunto diferente de reglas que esperamos que la pareja en cuestión siga, y que nos da otro conjunto de maneras de actuar que son esperadas de nosotros. Es por ello que la señora que interrumpe a los amantes es una víctima más del gran otro. Si nos encontramos en un lugar de trabajo, no esperaríamos que los amantes estén teniendo un momento emotivo, y no nos daríamos cuenta de lo que estamos haciendo al interrumpir su momento especial. Lo interesante de este fenómeno es que ocurre todo el tiempo en todos lados. Como seres humanos siempre regulamos nuestra conducta dependiendo del lugar en que nos encontremos, a un conjunto de reglas que no están establecidas en ningún lado, pero que debemos seguir, porque si no lo hiciéramos sería imposible convivir. Este escenario se repite en todos lados, y recordemos que es enteramente artificial, pues el mundo no se acabaría si no actuamos de acuerdo a él. Si nos encontramos en un lugar de trabajo y actuamos de maneras poco profesionales o no apropiadas, quizás seremos despedidos, pero no moriremos. Si decidimos actuar de maneras que no estén de acuerdo a lo que nuestra familia espera de nosotros, quizá nos regañen, pero no pasará nada más. Entonces lo que es extremadamente interesante es que este gran otro, que es una invención, que no existe y que podemos desobedecer sin ninguna consecuencia real, rige todas las interacciones que tenemos en nuestro día a día. ¿Por qué la gente habla de profesionalismo? ¿Por qué la gente habla de saber cómo actuar en una situación determinada? Se trata simplemente de apariencias que deben ser mantenidas. Y lo que es peor, mantener estas apariencias causa sufrimiento. El sufrimiento que experimentan los amantes de la película. Estoy seguro de que puedes pensar en algún ejemplo que te haya pasado a ti, donde tuviste que actuar de cierta manera porque sabías que era lo que se esperaba de ti, aunque no fuera lo que tú quisieras hacer. Así pues, tenemos este conjunto de ideas que hablan sobre lo que deseamos y por qué nos comportamos como lo hacemos. Obviamente hay muchas partes del documental que no incluí, pero dejo en la descripción del video el enlace al mismo, para que puedas verlo si tienes la oportunidad. El documental nos invita a cuestionar lo que nos rodea y plantear las semillas que quizá germinen en una nueva revolución, recordando que toda revolución, si es verdadera, redime a las anteriores.